Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy veremos resolución de problemas. Soy MathProf Naulin y te invito a seguir este canal. Para poder saber cómo resolver problemas, lo primero que tenemos que conocer son las operaciones de matemáticas básicas, las cuales son suma, resta, multiplicación y división. Ahora, una técnica para resolver problemas tiene que ver con trabajar con dos conceptos. Una es el concepto todo, que será nuestro total, y el otro concepto será las partes con las que tenemos que encontrar este todo en el caso que sea necesario. Veamos entonces cómo sería esto. Suma. Para poder desarrollar o identificar qué es una suma, tenemos que encontrar una parte, sumarle la otra parte y como resultado vamos a tener el todo. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Paulina tiene 12 barras de chocolate y su hermana Daniela tiene 5 barras de chocolate. ¿Cuántas barras de chocolate tienen entre las dos? Fíjese que la pregunta me indica que cuántas barras de chocolate tienen entre las dos. Quiero saber el todo. Entonces yo ya sé que voy a sumar, ¿cierto? Porque tengo dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Las dos partes son las 12 barras de chocolate que tiene Paulina, ¿cierto? Eso sería una parte. Y 5 barras de chocolate que tiene Daniela. Bien, y las sumo. Como resultado me dará 17. Muy importante que saber que solo podemos sumar elementos que son iguales. En este caso eran chocolates. Bien, entonces para sumar tengo que identificar las partes o debo identificar que me falta el todo. Bien, una vez que identifico el todo tengo que saber qué es lo que voy a sumar. En este caso 12 barras de chocolate y 5 barras de chocolate. ¿Cómo sé que las puedo sumar? Porque tienen que ser elementos iguales, o sea, chocolates en este caso. Veamos la resta. En la resta tengo que tener el todo, restarle una parte y como resultado voy a tener la otra parte. Un ejemplo es, Amparo tiene 10 vestidos y le regaló 4 vestidos a su amiga Catalina. ¿Con cuántos vestidos se quedó Amparo? ¿Cuántos eran todos los vestidos que tenía Amparo? 10 vestidos. Entonces ese será mi todo. ¿Cuánto fue lo que regaló? Regaló una parte de sus vestidos, así que vamos a notar que una parte es 4 y lo restamos. La otra parte entonces que le queda de vestidos son 6. Al igual que en la suma, para poder restar solo podemos restar elementos que sean iguales. En este caso restamos vestido por vestido. Veamos la multiplicación. Para multiplicar tenemos que tener una parte, multiplicarlo por la otra parte y eso como resultado me dará un todo. Jaime compra 5 cajas de tomates, en cada caja de tomates hay 20 tomates. ¿Cuántos tomates compró Jaime? Entonces, vamos a ver que una parte son las 5 cajas de tomate, porque no tenemos el todo, fíjense, no sabemos cuántos tomates compró Jaime, entonces una parte va a ser las 5 cajas de tomate, tenemos una parte. La otra parte son los 20 tomates que trae cada caja, entonces los vamos a multiplicar. Bien, y eso como resultado me dará 100. Ahora, ¿cómo sé yo que era multiplicación y no suma? Porque alguien puede decir, si teníamos una parte y otra parte podemos sumarlo. Pero recuerden que para sumar tienen que ser elementos iguales y aquí estamos hablando de cajas de tomates y acá solo de tomates. Bien, así que son dos elementos distintos porque las cajas de tomates es donde venían estos tomates. Bien, entonces la multiplicación la realizaremos con elementos que son distintos, en este caso eran cajas y tomates. Veamos la división ahora. En la división tenemos que tener un todo, dividirlo por una parte y como resultado tendré la otra parte. Ejemplo, Ignacio tiene 40 juegos de Play 4 y los quiere repartir entre sus dos hermanas. ¿Cuántos juegos le corresponden a cada una? Veamos, el todo son los 40 juegos que tiene Ignacio. Tenemos todos los juegos que tiene, ¿cierto? Y los quiere repartir. Cuando hablamos de repartir, y esa es la palabra clave, estamos hablando de una división, ¿ya? ¿Y en quién la quiere repartir? En dos hermanas. Así que una parte será las dos hermanas y esto lo vamos a dividir. 40 dividido 2 nos daremos cuenta que es 20. Y al igual que en la multiplicación, la división la realizaremos con elementos que no son iguales. ¿Ya? En este caso dividimos los 40 juegos de Play y los repartimos entre dos hermanas. Son dos elementos distintos, juegos de Play y personas, ¿cierto? Así que ahí yo identifico que es una división. Ahora, en resumen, tenemos que cuando tenemos las partes, ¿cierto? Vamos a sumar o multiplicar y vamos a encontrar nuestro todo. Ahora, si tenemos nuestro todo, vamos a restarle una parte y vamos a encontrar la otra parte y eso vamos a identificar. Entonces cuando tenemos el todo podemos restar o dividir. Bien, recuerda que la P significa parte, la T todo. Cuando tenemos las partes podemos sumar o multiplicar para encontrar el todo, que no se te olvide. Y cuando tenemos el todo y una parte podemos restar o dividir para encontrar la otra parte. Veamos algunos ejemplos. Ahí está nuestro cuadrito recordatorio. Isidora corre todas las mañanas 12 kilómetros y en las tardes corre 20 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros corre diariamente? Sabemos
todos los kilómetros que corre? No lo sabemos, ¿cierto? Entonces nos falta el todo, entonces podemos sumar o multiplicar. Ahora, para sumar tienen que ser elementos iguales, veamos. Y si ahora corre todas las mañanas 12 kilómetros y las tardes 20 kilómetros, estamos hablando de kilómetros y kilómetros, entonces voy a sumar, ¿cierto? Porque son elementos iguales, 12 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces vamos a trabajar con la suma de las partes y eso me dará un todo. En este caso, si yo sumo los 12 kilómetros y le sumo los 20 kilómetros, me dará 32 kilómetros. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas bebidas hay en 10 cajas y cada caja contiene 8 bebidas? Fíjate. Queremos saber cuántas bebidas hay. En 10 cajas no sabemos todas las bebidas que hay. Entonces, como no sabemos, me falta el todo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando cajas por bebidas. Entonces, claro, tenemos las dos partes, así que tenemos que multiplicarlos. Bien, parte por parte me dará el todo. Entonces 10 por 8, 80 bebidas son las que hayan. ¿Van entendiendo? Entonces, en estos dos ejemplos nos faltaba el todo. Como nos faltaba el todo, podía sumar o multiplicar. Para sumar tienen que ser elementos iguales, para multiplicar tienen que ser elementos distintos. Bien, veamos entonces otro ejemplo. Dice, un camión transporta 50 sacos de papas, se entrega 20 sacos en un almacén. ¿Cuántos sacos le quedaron al camión? ¿Cuántos sacos tenía el camión? 50, entonces tenemos el todo. Bien, tenemos el todo, así que podemos restar o dividir. Estamos hablando de 50 sacos de papa y entregó 20 sacos, o sea, estamos hablando de sacos y sacos. Como son elementos iguales, los vamos a restar. 50 sacos de papa, entrega 20 sacos en un almacén, entonces vamos a restar, ¿cierto? Y 50 menos 20 me dará 30. Muy bien, veamos otro ejemplo. En un curso hay 36 alumnos. El profesor indica que deben hacer un trabajo. Para esto deben formar grupos de 4 alumnos. ¿Cuántos grupos se pueden formar? Veamos. ¿Cuántos alumnos hay en todo el curso? Hay 36. Tenemos el todo, ¿cierto? Entonces podemos restar o dividir. Vamos a ver cuál es de las dos operaciones. Indica que deben hacer un trabajo. Para esto deben formar grupos de 4. O sea, estamos hablando de 36 alumnos y tienen que formar grupos. Tenemos el todo y formar grupos, ¿cierto? Entonces los 36 alumnos vamos a formar grupos de 4 alumnos. Entonces es una división porque estamos hablando de la cantidad de alumnos que habían y ahora lo vamos a formar en grupos. Son dos elementos distintos, ¿bien? Entonces, como tenemos que dividir, nos vamos a dar que 36 dividido 4 es 9. Podemos formar grupos en 9 grupos de 4 alumnos, ¿cierto? Y no sobra ni uno. Bien, queridos amigos, les invito a suscribirse al canal, a darle me gusta y compartir. Soy Matprof Naulin y nos vemos en una próxima clase de matemática.